Y esta tarde el Señor nos regala una palabra maravillosa que está tomada en Juan 3:14 y nos dice Jesús y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El que cree en él no es condenado. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Qué hermosa palabra que nos da esto último que dice aquí. En cambio, el que practica la verdad, dice, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Querido amigo, querido hermano, vecino, papá, mamá, joven que estás escuchando ahí, esta es una palabra maravillosa porque es una promesa de Dios para el mundo, una promesa de Dios para los que quieren ser salvos, para los que quieren ser libres de toda maldición, de toda muerte, de toda enfermedad y todo lo que viene por el pecado originado desde el comienzo. Y el Señor hoy nos habla justamente del amor del Padre, porque dice que envió a su Hijo único, al unigénito, que quiere decir que es de un gen. Escuche bien, la misma palabra determina algo maravilloso aquí. Dice unigénito, quiere decir único. Unigénito, de un gen, quiere decir que no hay otra sangre, que no hay otra mezcla. Y es el problema de muchos que tienen varios dioses, otros señores, dice la palabra en 1 Corintios 8. Y la palabra determina claramente que el amor del Padre es uno, en Cristo, en Jesús. El Padre en el amor y Jesús en el amor del Padre. Y esa manifestación se hace visible bajo el Espíritu Santo de Dios cuando Jesucristo resucitó. Él se fue al cielo y nos entregó su Espíritu mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que haya una unidad perfecta, dice unigénito. Quiere decir que es una línea de sangre, una línea pero espiritual, en la cual nosotros establecemos un pacto con él cuando nos entregamos y decidimos seguir a Jesucristo. Entonces, por medio de él, nosotros somos salvados. Dice la palabra en Juan 14:6 de que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar al Padre. Y ese es el amor del Padre sobre nosotros, que envió a su único Hijo para que muera por nosotros. No hay otra manera de llegar al cielo, no hay otra manera de entrar al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Quizá yo antes, en mi vida pasada, estaba confundido. Me decían que tenés que rezarle a este santo, mira esta oración, tenés que rezarle a la Virgen María, tenés que rezarle a tal, bueno, un montón de santos, lo cual es una confusión para el creyente, una confusión para la humanidad, porque dice aquí la palabra que el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, no hay otro. Entonces yo estoy ahora tratando de decirte, hermano, que la única manera de encontrar, vamos a decir, la felicidad en Cristo. ¿Qué quiere decir con la felicidad? Apartando toda la maldición que viene sobre nosotros para ser salvos. Esa felicidad solo la encontramos en Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús ya no hay preocupación, porque en Jesús ya no hay ansiedades, en Jesús ya no hay muerte, en Jesús ya no hay límites para alcanzar la voz de Dios y escuchar la voz de Dios y alcanzar el reino de los cielos.
Pero, ¿qué pasa con respecto a lo que dice aquí el Señor en esta parte? Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no creemos nosotros que Jesús vino del cielo, ya vino a nosotros y no creemos que Él verdaderamente nos salva y lo creemos simplemente de boca para afuera, realmente no hay salvación en nosotros. Porque es por la fe en Jesucristo que nosotros somos salvos. Y por la fe en Jesucristo que nosotros recibimos un bautismo. Si nosotros vamos a las aguas del bautismo, muchos escuchan decir, no, el bautismo no te salva. Claro, es que no vas a hacer un bautismo simplemente por hacerte meterte al agua, por meterte. Lo estás haciendo con la fe en Jesucristo. Entonces ese acto de bautismo que hacemos nosotros en la fe en Jesucristo, eso nos salva a nosotros. Lo mismo que dice la palabra en 1 Pedro 3:21, que cuando el bautismo simboliza una salvación, como cuando Noé estaba preparando el arca, él predicó a mucha gente que no estaba creyendo que iba a venir la destrucción al mundo por la iniquidad del hombre, por el pecado del hombre y por la abominación y de las cosas que hicieron los gigantes en ese tiempo. Entonces, cuando pecaron los ángeles y cayeron en Génesis 6, surge algo catastrófico para el ser humano, porque ahí empieza el hombre a inundarse, a tener conocimiento de cosas que él no tenía que saber. Entonces, Jesucristo vino a entregarnos el amor verdaderamente porque había mucha muerte, y cuando llega Jesús, lo persiguen a él porque él era la vida. Entonces querían matarlo, querían destruirlo, porque en Jesús venía la verdad, venía la salvación para nosotros. Entonces, la salvación se encuentra en Jesucristo. Por eso dice la palabra, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo. O sea, ¿por qué lo ama tanto Dios al mundo? Porque es su creación. Dios ama al mundo porque Él lo creó, porque Él decidió en su corazón, decidió crearlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que quiere compartir las cosas, quiere hacernos parte de Él. Pero el hombre no puede entender que Dios quiere hacernos parte de Él. No entiende su naturaleza, porque la naturaleza de Dios es el amor. Y en el amor podemos encontrar muchas cosas, muchos significados. Podemos encontrar resultados que son favorables para nosotros. Entonces, hermano, sabemos muy bien que Jesucristo murió, padeció, fue muerto, fue crucificado. Él tuvo que hacerse maldición por nosotros, porque Él pagó el precio de todos los pecados, del que roba, del que mata, del que viola, del que es asesino, del que es lleno de rabia, de rencores. Entonces Él vino a establecer un pacto con nosotros para que nosotros pudiéramos entregarle todo lo que nosotros no podemos y lo que nos hace enfermarnos, lo que nos pone débiles, los que nos ponen con diversas situaciones en la vida para crear caos simplemente. Pero Jesucristo, Él viene a establecer un pacto con nosotros, un pacto de amor se llama. El pacto de amor es para que nosotros podamos entender que a través del amor uno se sana, que a través del amor uno bendice a las personas. A través del amor podemos llegarnos a entender. Podemos en la casa entender el propósito de nuestros hijos con los papás, el papá con los hijos. Tener una sociedad que verdaderamente tenga el amor. Por eso Jesucristo vino a romper todo el primer rompedor de protocolo que existe en la Biblia. Porque Él vino a romper todas las tradiciones y costumbres en las cuales el mundo está inmerso. Yo hablaba el anterior jueves del Halloween. Una fiesta en la cual parece inofensiva, parece que es llena de dulce, de gracia para los niños, para la familia, pero ahí es una costumbre pagana, una costumbre que nos aleja de Dios y nos divide. ¿Por qué? Porque es una fiesta de Satanás. Es el cumpleaños de Satanás, así vamos a ver. Si usted está vistiendo a su hijo con calabaza, con espíritus de muerte a través de una ropa que identifica ese día, ritos y ceremonias que hacen en lo oculto. Por eso dice que lo que está en lo oculto y lo que no se muestra a la luz no es de Dios. Por eso dice lo que está
en otro lado y no está bajo la luz y en la obediencia de Cristo, no es y no recibirá el reino de los cielos. Por eso es importante tener todo bajo la luz y mostrarlo a la luz. Si no lo ponemos a la luz, no podemos ser libres. Entonces todo lo que traemos nosotros de pecados ancestrales, pecados que hemos cometido, hay que entregarlo al Señor y ser libres de una vez definitivamente para que nuestra alma pueda saciarse de salvación, saciarse de paz y poder entender el propósito que tiene el Señor para nosotros. Y lo que dice aquí es tan hermoso, que dice en el versículo 18, dice: el que cree en Él no es condenado. Si tú crees en el Señor, no serás condenado. Si tú crees en Jesucristo, tendrás la opción de tomar la libertad en Él para no entrar en las tinieblas. La libertad de Cristo es la luz, esa es la libertad. Pero si vas a la oscuridad, muchos dicen: no, yo quiero ser libre. ¿Libre de qué? Libre de Dios. Pues vamos a la oscuridad. Eso no es libertad. La oscuridad es opresión, que luego te trae muerte, muerte en el cuerpo, muerte natural y muerte espiritual también. ¿Qué pasó con Adán? Adán, cuando él era libre, era una persona que hablaba con Dios. Pero cuando Eva hace pecar y hace caer a Adán, ellos entran en un territorio desconocido, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay enfermedad, porque ellos no conocían eso, donde encuentran su desnudez, porque ellos no sabían ni que estaban desnudos. Y al mundo le pasa eso. El mundo está feliz, pero está desnudo. ¿Por qué desnudo? ¿Qué quiere decir la desnudez? Que no tiene una cobertura del Señor cuando realmente lo necesita, porque Dios no está en la maldad, Dios está en el amor. Pero a todos los que están perdidos, Él viene a salvarlos. El que escucha la voz de Dios es salvado. El que escucha la voz de Dios y cree en Jesucristo es salvo. Porque es la gracia del Señor y la misericordia para que volvamos y podamos reconocer que estamos errados. Si no lo hacemos esto pronto, nos vamos a la oscuridad. Pero Dios no quiere eso. Dios no es oscuridad y no puede entrar al reino de los cielos el que está en oscuridad, el que está lleno de maldad, lleno de odio, rencores, lleno de miedos y temores que el mismo hombre lo provocó. ¿Por qué? Porque le falló a Dios. Entonces esa cadena de maldición viene sobre nosotros y necesitamos urgentemente encontrarnos con Cristo. Necesitamos urgentemente tener la pasión por el amor de Dios para correr y entregarle a otros que no conocen y están perdidos. Y el Espíritu Santo que nos dejó Jesús cuando Él se fue, es el mismo Dios en nosotros, un pedacito del Señor en nuestro corazón, para que nos ayude a aliviar nuestras cargas, a entregarle todo lo que no sabemos o lo que no podemos, sino nos saca de las tinieblas a la luz para que podamos caminar en la luz. Y eso dice al final: para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y esto lo dice al hombre el Señor. Jesús lo dijo, de que nosotros tenemos que caminar en obediencia para tener claramente y ver claramente lo que Dios está haciendo en nosotros. Si no vivimos en la luz, estamos en la oscuridad. O sea, hay dos caminos, uno para elegir, o el bueno o el malo. Muchos dicen: no, yo escojo el libre albedrío. Claro. Y dice: ese es el tercer camino. No, no hay tercer camino. El libre albedrío quiere decir que tú tomaste tu decisión y tu voluntad, pero la voluntad que nos entregó el Señor no era para irnos al mundo, sino simplemente porque Él es bueno. Él no nos esclaviza. Pero lo que nos entregó en la voluntad del Señor era para ir corriendo tras de Él y adorarlo. Esa es la condición del Señor, porque Dios es un Dios de libertad, un Dios que no te obliga, pero te llama y te clama para que lo alabes, para que lo adores. Él no te obliga a hacer las cosas, pero Él sabe que te vas a perder en el mundo. Entonces miren la bondad del Señor. Dios es tan bueno y nos da una libertad permisiva para que nosotros veamos que allá no es nuestra vida, que es acá. Entonces de esa manera Jesucristo vence las tinieblas. ¿Cómo? Con el amor, entregando su vida en la cruz. Entonces la gente no puede entender este significado porque no lo ha experimentado y no quiere experimentarlo. Pero yo te digo ahora que busca esa luz, busca el control del Señor y vas a ver que las cosas van a cambiar de otra manera. Las cosas van a ser, tendrás autoridad y poder sobre las tinieblas, sobre las enfermedades. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere que nosotros nos salvemos. Por eso dice aquí
Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Yo te invito, hermano, en este día, a que salgas de esa oscuridad, a que salgas de tu perversión, de tu maldad. Muchos no dicen, yo soy bueno, pero tienes cosas ocultas, guardadas en tu corazón, tienes muchos temores, muchos miedos, hay que soltarlo. Mientes demasiado, no hay que mentir, porque la mentira no es de Dios. La mentira te lleva al abismo, te lleva a frustrarte, te lleva a entrar en un campo donde no puedes salir más. Entonces el Señor, así como manda esta palabra, nos manda también a hacer la luz. Dice aquí en el versículo 20, pues todo lo que el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Cuántos pecados ocultos, cuántas situaciones vivimos nosotros sin entregarlas al Señor? Hay que entregarlas al Señor. No necesitas decirle a todo el mundo qué hiciste. Simplemente arrepentido en tu corazón, decirle, Señor, yo te lo entrego, pero no volver a caer, sino despojarte de ese hombre viejo que es pecador, es malo, y desechar las obras infructuosas del mal. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos de parte de Dios, porque el Señor quiere que nosotros nos movamos bajo su mirada, no bajo la mirada del otro, sino bajo la mirada del Señor, para que demos frutos, frutos de obediencia, como dice, frutos de verdad, frutos de justicia y frutos de amor verdadero, como lo tiene Jesús con nosotros. Por eso dice que Jesús y el amor del Padre, ellos son uno para entregarnos el amor, porque Jesús vino, Juan 1 nos dice, y Él vino al mundo para redimirlo. Pero muchos no quisieron oírlo, no quisieron escucharlo y huimos de Él. Pero dice que el amor del Padre nos encuentra también. El amor del Padre va y nos busca porque estamos confundidos, porque tenemos miedo, porque tenemos temores. Preferís ir a un brujito, preferís ir allá a que tener un encuentro con Jesús, que es lo mejor. Ahí vas a sanarte, ahí vas a liberarte, ahí vas a tener vestido, vas a tener comida, porque Él te va a proveer. Él nunca te falla, Él siempre está ahí. Ese es el amor del Padre. Hermanita Jenny, si tenemos alguna nota Así es, o alguna apóstol. pregunta. Hablaba sobre el tema del amor de Jesús. El Una amor de Jesús. consulta. ¿Qué pasa cuando me rechazan? Dice, ¿puedo dar amor? ¿Ya? El rechazo, estuve hablando yo el domingo, es un espíritu que viene desde el comienzo. ¿Por qué el rechazo? Y voy a hablar un poquito de eso. Cuando el hombre pecó, fue destituido de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Dios no podía estar con el mal, pues, ¿no? No podía. Si le dijo al hombre que no comiera de ese árbol, ¿ya? Era por alguna razón y era para probarlo al hombre. Simplemente le ordenó de que no comiera ese árbol. ¿Por qué? Porque si comía de ese árbol había desobediencia y Dios no es desobediencia. Dios es cumplimiento de promesa. Dios es un Dios de orden, de amor. Entonces cuando el hombre peca, ¿qué sucede ahí? Viene un rechazo automáticamente de Dios hacia nosotros. Entonces por eso es que Él se aleja del hombre y lo deja. Y dice en Génesis 3, y continuando con esa lectura, habla de que por causa de la serpiente y por causa del pecado y por causa de lo que hizo la mujer, tendrán dolores de parto. Sufrirás con los partos con dolores. Sudarás para el alimento, labrarás la tierra y no, dice que no generará nada la tierra. Será estéril. Y por eso es que el hombre vive de esa manera, porque ha sido rechazado. Y ese rechazo lo llevamos todos nosotros. Por eso, por ejemplo, y lo prediqué el domingo y hablaba de esto, un niño, cuando le quitas algo, dice es mío, todo lo quieres para él. Porque el rechazo es sinónimo de egoísmo. El rechazo es sinónimo de que algo pasó en tu vida, de que algo te hicieron, te golpearon, te maltrataron. Es lo mismo que pasó con Adán. Cuando Adán peca, viene el rechazo del Padre.
Entonces ese rechazo es como no quiero oírte, no quiero verte, no quiero porque hiciste lo malo. Entonces en ese momento nosotros no nos damos cuenta ni de lo malo que hemos hecho. Por eso cuando nosotros ya vivimos en una sociedad, vivimos entre hermanos, entre familia, entre colegios, en el colegio cuando tenemos compañeros, muchas veces nos hacen bullying, nos rechazan, pero no sabes por qué te están rechazando. A lo mejor dirá, ah, no, porque soy gordito, porque soy bien negrito, porque soy feo, dicen, porque tengo una cabezota grande, porque tengo mis pies grandes, o porque, etcétera. N situaciones que generan el rechazo, porque viene una maldición por detrás. Pero yo les digo que el que se encuentra con Jesucristo, el que se encuentra con el amor de Jesús, los rechazos tienen que irse. Si no te has encontrado con Jesús, quiere decir que todavía tienes los rechazos. Pero cuando te encuentras con Jesús, ahí viene el proceso de transformación de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús no solo te propone la salvación, te propone un cambio de vida a través de su Espíritu. Un cambio donde tú vas a generar amor, vas a generar actitudes que van a irse de un polo a otro polo. ¿Para qué? Para que la gente vea un testimonio que en general, y todo lo que propone Jesús trae un cambio, trae un testimonio en tu vida. Entonces, cuando somos rechazados, es que estamos vacíos. Lo que tenemos es odio, tenemos rencores acumulados, maltrato, qué sé yo, de repente algo pasó cuando éramos dentro del vientre de la mamá, las peleas, las contiendas, las palabras malas, palabras lanzadas hacia la vida de una persona, las maldiciones del papá, de la mamá, entre los hermanos, genera rechazo. No quieres ver más a esa persona, no quieres que se te acerquen, porque creen que todos te van a hacer daño. Pero cuando tienes el amor de Jesús, nada te toca, porque es simplemente, digan lo que digan, tú tienes el amor de Jesús y te hace fuerte en Él, porque nosotros somos débiles. Entonces el amor de Jesús nos sana del rechazo, y eso es el Espíritu Santo, que quien recibe a Jesucristo recibe el amor del Padre. Efectivamente, apóstol, y a propósito de lo que estaba hablando, hay algo que nos ha tocado el corazón mientras hacían los sondeos en las calles, y este mensaje va para una doctora, la doctora Dayana, que daba a conocer esta pregunta cuando se le pregunta si algún momento ha sido rechazada en su vida o ha sido rechazado en su vida. Escuchemos lo que dice. Sí, muchas veces, ¿no? Pero si hablamos en específico, creo que con la persona que convivo, mi esposo. ¿Qué has sentido que eso ha traído o ha afectado en tu vida o en tu diario vivir, o tal vez en tu matrimonio? ¿Qué ha traído eso a la vida de ustedes o a tu vida específicamente? Tal vez he creído de que he pensado que no soy suficiente, o soy yo la del problema, o soy yo la que me imagino cosas en ese instante, ¿no? Yo creo que eso, y eso me afecta igual mentalmente, psicológicamente, y creo que espiritualmente, ¿no? ¿Qué le podemos decir, pastor, a ella? Me afecta psicológicamente, mentalmente, espiritualmente el rechazo de mi esposo. Claro, hay cosas habituales en la vida, en el matrimonio, ya es uno de la monotonía, porque a veces muchas parejas se casan sin sentir el amor. Muchas parejas se han unido simplemente porque se unieron. Es sencillo. Se unieron, no se conocían y de pronto se casaron, quisieron establecer una relación, pero el matrimonio es algo para siempre y es algo que establece Dios. Cuando crea al hombre, le da una ayuda idónea y la saca desde su costado, dice la palabra. Hay muchas traducciones, unos dicen costilla, otros dicen del costado. Entonces del costado crea a la mujer, y esta será tu ayuda. Ella será tu aliento. Ella será quien te ayudará. Pero la palabra, si nosotros la analizamos, no dice que la mujer va a ser esclava del hombre, sino que va a ser una ayuda. Y cuando vos recibes ayudas de alguien, quiere decir que es una parte importante en tu vida, porque el hombre vivía solo, dice, pero necesitaba a alguien más.
Por eso cuando establecemos una unidad de matrimonio es porque realmente necesitas a alguien, porque no, el hombre no está hecho para vivir solo, está hecho para vivir en la vida y ser aceptado, no menospreciado ni rechazado. Ese es un principio del Señor. Entonces por eso el matrimonio lo establece y por eso Dios le da como ayuda a Eva. Entonces, pero ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hace Eva con respecto a Adán? Lo hace caer en pecado. Bien, ese fue un pecado en el cual Dios no pudo perdonarlo en primera instancia porque Él había establecido un orden porque eran los primeros. Como no perdonó a los ángeles caídos, esos que cuidaban también y vinieron y tuvieron relaciones con las mujeres, las humanas. Estos ángeles caídos, estos ángeles que eran de Dios, cuidaban el huerto del Edén y ellos cayeron y tuvieron deseos de estas mujeres. Lo mismo sucede en un matrimonio. En un matrimonio es lo mismo. En un matrimonio lo hizo el Señor para que hayan hijos, para que haya descendencia y para que estas descendencias dé frutos también. Entonces, cuando hay estas cosas en el matrimonio es porque falta el amor, falta Jesucristo, falta la verdadera, vamos a decir, la parte esencial en el matrimonio que es Dios en nosotros. Pero nadie quiere de Dios, ahí no va, y ahí comienzan los problemas. Pero cuando está verdaderamente Dios en tu vida y en un matrimonio, entonces hay comprensión por ambos lados. Tenemos nuestros caracteres nosotros cada uno y debemos salir nosotros de nosotros mismos para entregar el amor al otro y el otro entender cómo es el uno y cómo es el otro, pero sin el Espíritu Santo no podemos entenderlo porque el Espíritu de Dios es el consuelo para cada uno de nosotros, es el consolador de nuestra vida, el que nos ama en los rechazos, en las tristezas, en las depresiones, en las angustias. Este Espíritu Santo viene y nos alivia y nos da el amor del Padre y ya no importa lo que nos hicieron, lo perdonamos y seguimos adelante. Entonces lo que pasa en este matrimonio es que falta Dios, falta Jesucristo, falta el Espíritu Santo. Por eso es que no hay unidad y hay rechazo, hay monotonía, no hay el amor. Entonces cuando falta el amor, las cosas se vuelven oscuridad, se vuelven confusión, se vuelven tinieblas y entonces ahí es donde el hombre empieza a perderse de vista de Dios. Qué hermoso este mensaje para los que nos están escuchando y para todos los matrimonios. Yo me quedo con esta frase, apóstol, que usted decía el domingo y nos recordaba: el amor hace que todo se vea hermoso. El amor hace que se vean todos hermosos. Y yo tengo algo característico, ¿no? Que los veo a todos hermosos, los veo a todos. Y muchos malinterpretan o pueden malinterpretar de que yo miro a alguien así con alguna intención. Mis intenciones siempre es el amor. Mi intención siempre es el amor, amar a las personas como amó Cristo, pues, ¿no? Entonces eso es importante para nosotros, generar el amor en las personas para que se sientan cómodas, se sientan tranquilas, se sientan felices en un lugar donde yo entrego el amor y recibo el amor. Entonces no puedo yo vivir con una persona que todo el tiempo me está cacareando ahí, me está diciendo todo el día cosas malas. Entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a huir. Voy a huir. ¿Qué hizo Dios cuando pecó Adán? Se lo doy el ejemplo más claro. ¿Qué hizo Dios cuando pecó Eva? Se alejó, se fue porque Dios es amor. Dios no es odio, no es rencor, Dios no es rechazo, es amor y Él se alejó porque estos no obedecieron. Siendo instruidos, teniendo el Espíritu de Dios, no pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué hizo? Fueron destituidos de su gracia y la gracia es el amor. Por eso el hombre quedó en oscuridad, en tiniebla, empezó a labrar la tierra y a sufrir. Y ese sufrimiento que llevan muchas familias o mucha gente por no encontrarse con el amor de Cristo. Y Jesucristo está en el amor del Padre y es el mismo sobre nosotros. Amén. Gloria al Señor para poder matrimonios encontrarnos con el amor verdadero que es de Cristo. Apóstol, nos ha llegado una lista de pedidos de oración. Amén. Estamos en vivo en el Hospital de Niños. Esto nos reportan. Carlos Emilio tiene 6 meses con neumonía. María José Urazaña con dolor de estómago, 12 años. Carlos Jafet, 6 años, apéndice. Ángel David, de 10 meses, ingestión. Pedro Surubí, de 7 años, ha ingresado con quemaduras
pide en oración. Amén. Padre, gracias porque estás con nosotros, gracias por el amor que nos tiene, gracias por tanto amor, como dice tu palabra, porque Señor establece un pacto con nosotros, aunque seamos rebeldes, aunque seamos, Señor, egoístas. Padre, yo te pido algo ahora, que seas tú teniendo misericordia de todos nosotros y de esas personas que están pidiéndote ayuda. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la sangre que derramaste en la cruz, y por el amor que diste en esa cruz por nosotros, por salvarnos, te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo sobre las personas enfermas, anulando toda enfermedad, llevándose toda carga, toda preocupación, toda enfermedad, dolores en el cuerpo, cánceres, opresiones, Señor, en los huesos, opresiones, Señor, en los tendones, en la carne, migrañas, Señor, cánceres en los pulmones, cánceres en el hígado, Señor. Todo esto, Señor, te lo entrego, Señor. Cualquiera sea la enfermedad que estén padeciendo ahí en los hospitales, Padre, que tu amor, Señor, y que tus ángeles ministren ahí ese hospital y esos hospitales donde están pidiendo oración. Padre, declaro sanidad en el nombre de Jesucristo y declaro que hoy se van todas las enfermedades, se levantan los que están enfermos ahora, reciben el amor del Padre, reciben el Espíritu Santo para que sean transformados. Hermano, acuérdate de que Jesucristo vino a salvar al mundo, búscalo a Él, Él es la única respuesta, no hay más. Búscalo, corre, búscalo porque Él nos va a salvar, Él nos va a sanar, Él nos va a liberar. Y cualquier persona también aquí que esté enferma ya sea sanada en el nombre de Jesucristo. Sé sano por la sangre del Cordero, sé sano por el amor del Padre. En el nombre de Jesucristo, amén.